Mi querido amigo Che, gracias por estar aquí para compartir con nosotros esta tarde, porque hay mucho que platicar, fíjate. O sea, yo creo que eso es lo bueno de tener un amigo enólogo, ¿no? Le decía a Fer, no sé en qué pedo me metí, yo hago estas cosas. No, pero nos va a salir muy bien, ya lo verás. Pues bueno, para quienes no conocen a Raúl, que yo creo que todos lo conocen, Raúl Gil es un gran amigo, es sommelier, es enólogo. Y bueno, hoy estará con nosotros para hablar de un tema que a veces le damos la vuelta, porque pensamos que la química, y cuando escuchamos química, todo el mundo nos sale en ronchas, pero en realidad es una forma distinta de entender pues, los aromas, los sabores, ¿cierto, mi querido Raúl? Sí, 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 sí. Muchas veces la gente le huye a la química, salvo que sea freak como yo. Mucha gente le huye a la química porque se complica mucho entender. Vamos, o sea, tenés que tener una mente muy, si querés, podría ser analítica, pero la realidad es que la química es hermosa. Sí, sí, como dice Oscar, o sea, es obviamente todos los a los que nos apasiona la química, no podemos entender muchas veces que la gente no le guste o no quiere entenderla, no quiera posicionarse en la cabeza de alguien que vea la forma como que la química nosotros la pensamos o la, ¿cómo se llama? O lo vemos a través de la química. Oye, y cuando tú empezaste en esto, porque para ser enólogo tienes que ser agrónomo, ¿no? Allá en donde estudiaste. No, Y, no, ¿cómo se llama? En Chile vos tenés que ser ingeniero agrónomo y enología es una maestría, es digamos, una carrera de posgrado. En Argentina, si haces el máster de, ¿cómo se llama? Se me apagó la luz. Ahí está. En Argentina tenés dos opciones. Si haces el posgrado que se hace entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Montpellier, ese es un posgrado enfocado a ingenieros agrónomos. Y el otro es que la escuela, literal, la licenciatura en enología, cuando yo estudié era una sola, que era la Facultad Don Bosco, y ya después con el tiempo se abrieron en un par más de opciones. ok, Pero ok. nosotros es directamente desde la escuela a, ¿cómo se llama? Desde la escuela literal a la universidad, pero con enfoque en enología y en industria frutícola, la parte que nunca menciono. Claro, claro. Oye, y bueno, pues para empezar ya un poquito de lleno con el tema del día de hoy, me gustaría empezar por la primera pregunta, que es, ¿qué es un aroma, no? Desde el punto de vista de la química, ¿qué es un aroma o qué son los aromas? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, mira, eh, los aromas realmente son sustancias químicas, normalmente, bueno, son sustancias químicas orgánicas. ¿Qué quiere decir esto? Que su base son cadenas o lineales o cíclicas de átomos de carbono. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, voy a decir, bueno, ¿qué es lo que hace que una eh, que una sustancia sea odorante, vamos a hablar como propiedad, es que tú tengas una volatilidad, digamos, a temperatura ambiente y que eso te permita que un bajo punto de ebullición te permita tener como la sustancia en estado gaseoso y te llegue a los receptores de la nariz. Ok. A ver, entonces, dicho, es una reacción química natural que se da en contacto con los gases y te llega como una sustancia volátil a tu cuerpo.
Digámoslo Claro, en palabras simples. la situación es, vos tenés una sustancia que a temperatura ambiente se vuelve gas. Entonces, al volverse gas, puede llegar, digamos, a los receptores que tenemos en la nariz, en la parte superior, en el bulbo olfativo, y eso permite, a través, es literal, es como un camino entre, mira, te explico así, es sustancia odorífera, receptor, el receptor lo transforma en sensaciones eléctricas, neuronales, lo lleva al cerebro y el cerebro lo relaciona con un recuerdo, porque vos no podés tener realmente un aroma si no tenés un recuerdo que te lleve a ese aroma. Ok, ok, perfecto. A No ver, podés déjame ver. saber, por ejemplo, no podés saber a qué huele un regaliz si nunca has olido regaliz. Entonces, la realidad Claro, es que necesitas tener, digamos, la base, tener algo como con qué contrastar. pero puedes crear el aroma del regaliz de forma química. Sí, 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 sí. Ok. De hecho, muchas veces o sea, por ejemplo, utilizo el ejemplo del regaliz porque muchas veces en las catas, todo, decimos, bueno, este vino tiene aromas a regaliz. Hay ¿cómo se llama? O el mejor ejemplo, el aroma más simple que puedes encontrar, el aroma a banana. El aroma a banana está dado por un éster. Entonces, la realidad es que este aroma, este éster, que es un éster volátil, te genera que tú puedas identificarlo en la nariz y acompañarlo con un aroma que te va a hacer el recuerdo del aroma banana. Si vos lo ves así, el aroma de este éster del ácido, o sea, literal, un éster acético, viene formado como aroma primario en algunas variedades, o sea, quiere decir que es un aroma producido en la variedad, y después como aroma secundario. Y nosotros vamos a ver que inclusive hasta en las variedades más, vamos a decir, con mayor cantidad de aroma a banana, vas a encontrar más aromas en el vino que en la uva. Y esto obviamente por una constitución química propia del mosto. Ok, que ese sería el famoso acetato disoamilo. Exactamente, es el acetato de isomilo. O sea, vos Ok, como tal tenés, digamos, sí hay aroma a banana. O sea, si, por ejemplo, si vos tomás una uva, un chardonnay maduro, lo mordés, podés tener formación tenés formación de acetato isomilo como precursor aromático en la piel de la uva, en la piel de la chardonnay. El tema es que, como tal, hay muchas formas. Bueno, es que lo primero que tendríamos que ver es qué es lo que forma un aroma. En ándale. sí, la realidad es que nosotros vamos a tener lo que se llaman, digamos, compuestos de ruptura o compuestos de impacto. ¿Qué significa esto? Literal es, el vino es una sustancia buffer. ¿Qué significa esto? Que es una sustancia que tiene una característica que por más que vos, digamos, formada, como una esfera. En el caso de los aromas, el aroma principal del vino está formado obviamente por el etanol, por el alcohol y todos los productos de fermentación. ¿Me entendés? Entonces, para poder identificar como catador un aroma, nosotros necesitamos que esa molécula volátil rompa ese equilibrio aromático para poder ser detectada. Es como que salga de la esfera. ¿Me entendés? A eso se le llaman compuestos de impacto. El acetato isomilo, por ejemplo, es uno. El geraniol, famosísimo por el aroma moscatel, que inclusive muchos le llaman, de hecho, moscatelina, es uno de ellos. Y que te da ese aroma floral en los moscatelos, en los derivados del moscatel, como el albariño, como el gewürztraminer, el torrontés. Entonces, estas características, estas sustancias, como que rompen el equilibrio y
generan esa situación de activar un aroma en un vino. Teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que definir en qué momento la masa, y hablamos de masa, es, digamos, una masa en un estudio, una masa de cata, es la mayoría de los catadores identifica ese aroma, lo cual se llama umbral de percepción. Pasa mi perra y desconecta la luz. Sí, pero es que ya sabe que tiene que estar echada en mis pies, si no... entonces, obviamente, nosotros viendo desde ese lado, ese umbral de percepción va a ser como el límite en el cual la mayoría de un estudio puede oler una sustancia. Hay algunos que tienen un umbral de percepción o de detección muy bajo. Esto puede ser aromas positivos o negativos, inclusive muchas veces los aromas no tienen como esa, ¿cómo se llama? Como esa potencia para ser, digamos, compuestos de impacto por sí solos, pero trabajan, digamos, de manera sinérgica con otros para poder darte un volumen de aroma. No sé si me explico. Más o menos, güey. Pero, a ver, nada más como para agarrarlo, porque lo que quiero es que todo esto lo vayamos aterrizando en palabras más simples. Entonces, tenemos estos aromas que se forman me imagino que tienen que ver varios elementos. Uno, bueno, lo que nosotros sabemos, la tipicidad de la uva, que tiene que ver cómo se fermenta. Si se fermenta de una forma u otra, si se fermenta de una forma u otra, te va a dar ciertos aromas, pero la parte integral de cada uva, que va a estar determinada por justo lo que acaba de decir del terroir, ¿sí? Nos va a dar ciertas características. Que esos aromas, como ahorita lo decíamos, el plátano, la manzana verde, tienen un nombre, digamos, químico, ¿cierto? Sí, sí, Ok. sí. Ok, nada más para saber si no la estoy cagando. No, dale, va bien. Ok, ahora bien, aquí, por ejemplo, luego me encuentro con que empezamos a hablar muy técnicos y poco entendemos, ¿no? Al menos yo me considero que no alcanzo a entender porque no soy químico y como que me falta esa parte como para poder entrar más a fondo. Entonces, por ejemplo, decimos, ¿qué es un éster y qué es un éter? Para desde ahí empezar a entender. Digamos, en sí, vamos como de la mano base química. Nosotros sabemos que si tenemos catión y anión, formamos una sal, ¿no es cierto? Okay. O sea, parte positiva, parte negativa. El mejor ejemplo es la sal de mesa, el cloruro de sodio. El cloruro la base negativa, el sodio la base positiva. Eso también se puede aplicar para compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen, como decíamos, una base de carbono y que pueden ser, digamos, una línea, algo lineal o algo cíclico. Cuando hablas de un éster, lo que estás haciendo es mezclar un alcohol con un ácido. ¿Me entendés? Acá si nosotros hablamos, por ejemplo, para digamos, no complicarnos demasiado, vamos con el mismo ejemplo recién, el acetato diisoamilo. Es una base acética, o sea, ácido etanoico, que es la oxidación justamente del etanol. El vinagre, para hablar más terrenalmente, el vinagre lo que hace es, digamos, lo que te da el aroma como tal, muchos piensan que es el ácido acético. En realidad no es así. El aroma del ácido acético es una base de vinagre, pero lo que nosotros identificamos como vinagre es en realidad el éster del ácido acético. Digamos, para que me entiendas, el éster acético. ¿Me entiendes? Ok, ya. ¿Por qué? Porque realmente, seamos honestos, el ácido acético en el vino no va a existir en estado puro.
siempre que vos tengas una base o un anión, vas a tener que se van a combinar. ¿Me entendés? Entonces, el ácido acético, apenas que se produce, se mezcla con alcohol, con etanol, dando ¿cómo se llama? El éster acético. No me quiero meter mucho en términos muy técnicos. ¿Cómo se llama? Que es el acetato de etilo, para hablar con propiedad. El acetato etílico es el que, digamos, la unión entre esa molécula de ácido acético y de alcohol etílico. Okay. Como tal, si nosotros vemos así, los ésteres y la mayoría de los aromas frutales, por ejemplo, son ésteres, ya sean con base acética, porque obviamente el etanol es el principal alcohol que hay en el vino, y todas las derivados, digamos, ácidos que hay en el vino. ¿Me entendés? Ok, o sea, a ver, vamos a ver si entendí. O sea que cuando tenemos vinos o uvas que provienen de climas donde la acidez orgánica es mucho más presente, eso al transformarse en alcohol, obviamente si tienes más acidez tienes menos azúcar y generas menos alcohol, ¿cierto? Sí. Entonces eso nos puede dar a entender que tendríamos menor cantidad de ésteres. Mira, la verdad es lo que tendríamos serían menor cantidad de ésteres, pero particularmente de una característica de ésteres que son los ésteres de ácidos grasos, del etanol y del ácido acético, que te van a dar los aromas a frutas tropicales. Voilà, ya entendí. Ok, ya. Ok. Por eso, entonces, que te cambia la tipicidad de una uva, obviamente el clima, pero tiene que ver con toda esta parte química. Mira, es muy fácil. El mejor, por eso yo muchas veces utilizo el aroma de banana, el chardonnay, primero porque lo vas a encontrar en cada uno de los segmentos de la escala Winkler. Vas desde el más frío hasta el más cálido y vas a tener chardonnay, y ojo, inclusive chardonnays de muy buena calidad en cada uno de ellos. Entonces, vos ves, yo te hago una pregunta, ¿cuál es el aroma típico de un base de espumoso chardonnay de champán? Levadura. No, acacia, ¿Lo ves? Decís, o sea, lo primero que dijiste es algo y es real. O sea, los aromas de un base para espumoso, o sea, de un chardonnay, zona muy fría, con, ojo, muy poco sol, porque ahora vamos a ver una contraparte que te rompe totalmente el esquema. Digamos, el clásica, la excepción que te rompe, que te confirma la regla. Okay. Pero nosotros decimos, chardonnay de zona fría, pues uno de los primeros aromas es de fermentación. Claro. Es un aroma secundario. ¿Por qué? Porque realmente en champán, por eso lo utilizo de ejemplo, tenemos una insolación baja y tenemos una baja cantidad, para que me entiendas, de rayos ultravioletas y de rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos siempre se traducen en azúcar, los rayos ultravioletas se traducen en fenoles. Para que me entiendas, pueden ser fenoles aromáticos, pueden ser compuestos aromáticos, bases aromáticas, precursores aromáticos o inclusive bases de ésteres. Entonces, en champán, al ser una zona fría, esto te va a generar que nosotros tengamos una, ¿cómo se llama? Un trabajo, digamos, por parte del sol para madurar la uva. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces, perfecto lo que dijiste. ¿Cuáles son los aromas típicos de un base para espumoso? De chardonnay, de champán, y decir, bueno, levadura es uno de ellos, es un aroma secundario, es un aroma de fermentación. Segundo punto, acacia. El tercero, te puedo decir, cítricos, lima. Manzana verde. Manzana verde. Entonces, pero va a ser muy raro que encuentres en un base para espumoso, salvo que sea un año muy cálido, una nota tropical. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Piña, durazno, melón. Contraparte, vamos a una escala Winkler 5.
no sé, Murrum Beach en Australia, o el Central Valley en California. Zonas cálidas y donde vos vas a tener tanto calor que tu Chardonnay no tiene ni una nota de flor, se quemó toda. No tenés una nota que te recuerde a cítricos más allá de lo que pueda ser la evolución de esas notas. Claro. ¿Por qué? Porque vas a encontrar, por ejemplo, cáscara de naranja, es más, cáscara de naranja cristalizada. Vas a encontrar muchísimo durazno, vas a encontrar muchísima piña, mucho plátano. ¿Me entendés? Entonces ahí te das cuenta que como trabaja el sol es produciendo cada vez más aromas más dulces. Ok, tiempo aquí. Puede parecer una obviedad. Tiempo aquí porque, a ver, quiero hacerte una pregunta. Eso es la parte natural, pero ustedes en la enología le pueden dar el perfil subiendo la temperatura, cambiando levaduras, haciendo algunas otras cosas que aunque venga de esta zona fría, nos pueda dar otros aromas. Sí, pero siempre dentro de un parámetro normal. ¿Por qué te digo esto? La máxima del vino es, vos podés hacer con buena uva un buen vino o un mal vino. Si sos una bestia, podés hacer un mal vino. Pero si no tenés una buena uva, así seas mago, nunca vas a poder hacer un buen vino. Okay. A lo mucho que podés aspirar es a hacer un vino decente. ¿Me entendés? Claro. O sea, un vino que no tenga defectos, un vino que te pueda tener una característica aromática. Inclusive, te lo hago fácil. A mí me tocó hacer espumosos, por ejemplo, base para espumosos con criollas. Que vos sabés que las criollas en Argentina son variedades con una base, digamos, de vitis americana, con una, digamos, una base de vides indígenas, y que es uno de los aromas que tiene, digamos, o sea, uno de los aromas distintivos que tienen las variedades americanas es la aminoacetofenona. ¿Qué es esto? Te da el aroma, el famoso aroma foxy, el aroma agreda entre, o sea, aroma zorrino, muchos le llaman, ¿no? A zorrillo, a zorrillo. A zorrillo, exactamente. Entonces, ese aroma te va a marcar la presencia de literal criollas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues obviamente hacíamos una técnica que se llama flotación. O sea, le metes un montón de oxígeno al vino, al mosto, perdón, lo sobreoxidás. Literal, eso arrastra toda la parte oxidable, la eliminas y cuando fermentas un vino que tiene una característica aromática muy baja. ¿Me entendés? Pero si vas a hacer un espumoso donde lo que querés es darle notas de levadura, notas de pan tostado, ahí es donde vos podés trabajar con las lías para poder darle esa nota a bollo, a galleta, a boulangerie, como le dicen los franceses. Ok, ok. Va que va. Oye, a ver, entonces, cada aroma de los primarios, hablando de flores, ahorita hablabas del geraniol, del acetato de isoamilo, que es el plátano, pero por ejemplo los vegetales, lo que le llamamos piracina, ¿qué nos puedes hablar de ello? A ver, la piracina es más. Primero, antes tendrías que ver cuáles son las bases aromáticas. Quioles, ¿cómo se llama? O sea, sin meterte demasiado en el tema, ves cuáles son los aromas, digamos, típicos que vos podés tener en un mosto. Los tioles, los terpenos, todas esas bases te van a dar y van a ser aromas que van a estar presentes en un mosto. Yo te decía, por ejemplo, primero que
normalmente en todos los vinos, siempre vas a tener una nota, digamos, en el mosto, perceptible, y de ahí, cuando sea vino, esa nota va a ser mucho más intensa. Lo primero que tenés que ver es que muchas de las bases aromáticas o de los precursores aromáticos son compuestos glicosilados. ¿Qué significa esto? Que están unidos a un azúcar. Puede ser arabinosa, puede ser silosa, o sea, pentosas que no son fermentecibles, más allá de la glucosa y la fructosa, que son las que se te van a transformar en alcohol. Teniendo en cuenta esto, decimos, bueno, ok, ¿cómo pasa de una sustancia que no es aromática, porque está, digamos, fija, a una sustancia volátil? Y eso es por la propia levadura. Son un poquito de lo que mencionábamos para terminar, o sea, digamos, para terminar, redondear lo que estábamos hablando hace un ratito, el tema de la labor del enólogo. Muchas veces la utilización de enzimas pectolíticas, por ejemplo, te permite cortar justamente esas cadenas glicosiladas y liberar el aroma. ¿Me entendés? Ok, a ver, nada más déjame ver. Pues yo tengo que traducir todo, güey, porque si no me pierdo, güey. A ver, es una cadena que está, digamos, encapsulada y de alguna manera está fija. ya huele. Es como que tiene un ancla. Y ya, pero ya huele. Entonces, para que se pueda romper y que se pueda percibir más, hay que desdoblarla, digámoslo así, y abrirla, Sí, romperla. no. El tema es que si vos la podés percibir en el mosto, en la uva, eso quiere decir que tenés una parte que está libre. ¿Me entendés? Ok, ya. Y hay una parte que está fija. O sea, es como decir, para que me entiendas, tenés 100 moléculas, de las cuales 20 están libres y 80 están encadenadas. Entonces, tenés que cortar esas cadenas para que sean 100 moléculas aromáticas. Ya, ya. Entonces, teniendo en cuenta esto, y esto, ojo, aplica para tioles, aplica para terpenoles, para terpenos, o sea, realmente para todas las bases aromáticas. Partiendo desde esa base, vos hablás, por ejemplo, de las piracinas. Las piracinas es un grupo de nota ¿cómo se llama? Digamos, de sustancias químicas que te van a dar aromas enfocados hacia notas vegetales. Ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. A ver, los tioles, recuérdame qué eran esos, no recuerdo. A ver, si hablas de tioles como tal, bueno, primero vamos a hablar de los terpenos. Son los que nosotros mencionamos, de hecho, uno que es pues, el geraniol. Geraniol, linalol, nerol, citronilol, son los terpenos. Estos son, digamos, ¿por qué los mencionamos primero? Porque fueron las primeras moléculas químicas aromáticas en ser descubiertas por científicos. Te estoy hablando de Ribero Gallón, creo, si no me equivoco, en el 75. ¿Por qué se los menciona? Porque son los aromas típicos de las uvas más fáciles de destacar. O sea, literal, seamos honestos, inclusive si no sos conocedor, vos olés un moscatel, un muscat, muscadel, todas las malvasias, toda esa gran familia, son vinos muy fáciles de identificar. Inclusive los derivados, como el torrontés, el gewürztraminer, son variedades que las identificás muy rápido. Claro, claro. Inclusive sus derivados secundarios, o sea, muy poco lo mencionan, pero por ejemplo el Riesling, el Albariño y el Viognier son dentro de esa familia, son, digamos, parientes lejanos, pero tienen una base terpénica bastante importante. Ok, pero en pocas palabras, para que nos vayan entendiendo todos, terpenos quiere decir flores en general. Exactamente, flores y particularmente rosas, pero vas a ver un detalle. Por ejemplo, el linalol es el que te da la nota de flor de azar. Ok, ok. El geraniol es muy marcado a geranio y a rosas. El linalol es lo que huelen el agua de Colonia Sanborns, ¿cierto? Exactamente, de hecho el agua es la forma más fácil de sacarla.
el aroma a, ¿cómo se llama? El aroma a jabón chiquito es geraniol. No sé de qué me hablas, güey, Sí, pero me lo puedo imaginar. te lo imaginas. Sí, es, ¿cómo se llama? ¿El Es, Rosa Venus? sí, yo sabía, tiene el nombre de un planeta. Es que al dueño le gustaba mucho la astrología, la astronomía. Ok, bueno. Bueno, eso Entonces, es nerol y geraniol. ok, entonces, terpenos, flores que pueden ser desde las rosas o pueden ser cualquier otra flor, dependiendo de qué uva vamos a tener terpenos. Después dijiste, íbamos a hablar de los qué? Los tioles. Los tioles. Ok, los tioles son, ahí es un poquito más complicado, es un poco más químico, pero son compuestos con base azufrada. O sea, el carbono tiene presencia de azufre. Cuando hablamos de esto, tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros decimos azufre y la gente lo primero que piensa es en el aroma o del azufre propiamente dicho, o el aroma del sulfídrico, que es el aroma del huevo podrido. Ya, ok. Es más, dentro de los aromas, déjame acordarme. Ay, se me fue. ¿Cuál? A lo mejor yo me lo sé. Metiltioetanol. 2-metiltioetanol. Esa sustancia Ok. te da el hermoso aroma a cebolla. Ya, ok. ¿Me entendés? Ahí Sí. estás hablando de un tiol con forma de mercaptano. Ok, ya me metiste otra vez en pedos. ¿Qué es un mercaptano, güey? El mercaptano es la base aromática que le ponen al gas natural para que huele a gas. Ok, ya. Que es como esas notas verdosonas, ¿no? Medio desagradables. Tenía que aparecer, obviamente. Hola, yo Hola, soy Lola. guapo. Yo soy Lola y hoy estoy tratando de congraciarme porque me mandé una cagada ayer. Ok. Ok, bueno. Entonces, mercaptanos es un aroma desagradable, medio verdosón, Exactamente. vegetalón. Y los tioles son... Te la compliqué, Sí, porque güey. no todos los compuestos azufrados son desagradables. Hay muchísimas bases de, ¿cómo se llama? De tioles que te van a dar notas que son realmente muy agradables. Nosotros mencionamos uno hace un rato, que es el aroma lima. El aroma lima, el aroma pomelo, a toronja, son bases tiólicas. Ok, ¿Me entendés? digamos que algunos cítricos. Algunos cítricos. Y es más, hay notas que te recuerdan a, ¿cómo se llama? A la base, por ejemplo, de frambuesas, el boj, son las notas vegetales agradables, son bases tiólicas. Ok, O sea, son bases que tienen una nota, digamos, son precursores aromáticos, no bases, son precursores aromáticos que tienen una base tigólica y mercaptánica. ok. Ya me está quedando. Entonces ya hablamos de los terpénicos, de los tioles y me decías el otro eran... En sí, vas a tener literal los ésteres aromáticos o los fenoles, ¿cómo se llama? Los fenoles volátiles, que también van a formar parte de la base aromática. Por ejemplo, es muy conocido el compuesto que genera el FOXY, ¿de dónde se encuentra el precursor? A ver, Adriana, antes de continuar, tenemos que mencionar una cosa. Cuando, a ver, las variedades americanas a las que hacemos referencia van a tener una presencia que digamos, en su genética, por así decirlo, van a tener una presencia de esta nota de aminocetofenona. En sí, genéticamente ellas las desarrollan. Por eso es tan fácil de identificar cuando están presentes.
Es más, ese aroma Foxy lo vas a encontrar, por ejemplo, en las uvas Conqueror, en las uvas Vidal, Ceibal, todas las variedades con híbridos americanos, inclusive en la Bacchus, que se utiliza muchísimo en, ¿cómo se llama?, en Europa para hacer vinos base para espumoso en zonas húmedas. Okay. Bueno, no sé si quedó respondida la pregunta Adriana Rossi desde Uruguay. A ver, vamos a regresar. Estábamos hablando de los ésteres. Sí, exactamente. Fíjate lo que dice Adriana. El tema, ella lo pregunta porque dice que en el caso de la cerveza es un compuesto de degradación del lúpulo. Exactamente. En el caso de la cerveza se desarrollan en la degradación de, ¿cómo se llama?, del lúpulo. Ok. Sabía que por ahí iba, no sé por qué, mi querida Adri. Ok. A ver, entonces, continuemos pues con el tema de los ésteres. Lo que te decía, justo, qué bueno que me comentaste. Por ejemplo, hay dos aromas que tienen que ver con los mercaptanos. De hecho, uno de ellos es el benzilmercaptano. El benzilmercaptano lo vas a ver en chardonnays añejados, en barrica y con mucho tiempo de botella. Madre, a ver, ¿cuál será ese? Con mucho tiempo. Es como frutos secos, ¿no? Por ahí va. ¿Cuál es, güey? Aromas tostados. Ah, como a palomitas huele, güey. Sí, y el aroma a la tostada, al pan tostado, es el Sí. benzilmercaptano. Y el otro es el sulfuro de dimetilo, que ese lo vas a ver, ahí es donde, digamos, en muchas sustancias aromáticas siempre se da lo que se conoce como el complejo del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si están en pequeños porcentajes, forman parte del aroma y son muy agradables. Son acomplejantes. Okay. Después, si están en grandes dosis, pasan a ser desagradables. Ok, claro, ok. Oye, por ejemplo, ¿qué pasa con estos aromas de reducción? Cuando decimos es que este vino está reducido por falta de oxígeno, ¿qué es lo que sucede químicamente? Ahí eso tiene que ver con el potencial redox. Como tal, vos tenés, como te decía, nunca vas a tener una molécula en su estado puro. Siempre lo vas a tener en un equilibrio que depende de aniones y cationes, o sea, carga química, y por el otro lado, de esa carga química se traduce en lo que se conoce como potencial de oxidorreducción. Okay. Sin meterme tanto en complicaciones, cuando hablas de potencial redox, hablas de un equilibrio electrónico o un equilibrio iónico que tenés en las sustancias en el vino. Ese potencial redox, si vos le das oxígeno, por ejemplo, crianza en madera, ese potencial redox se hace, digamos, oxidativo. Por ejemplo, algunos compuestos aromáticos que te aparecen, como mencionaste, por ejemplo, los frutos secos, te aparecen con potenciales redox oxidativos. Y el mejor ejemplo son los amontillados de Jerez. Ok. Oye, ¿esos son lo que le llaman los aromas acetaldehídos? Exactamente. El acetaldehído es una función, digamos, es el etanal como tal es un estadio como tal de equilibrio que existe entre el alcohol etanal y el ácido acético. Son estadios intermedios. O sea, déjame ver si entendí. Antes de que se termine de oxidar, como que se agarran entre ellos y generan como cierto equilibrio. Exactamente. Es como que entre ellos, es como las tres versiones, una a otra, con, ¿cómo se llama? Con el trabajo de el potencial redox como tal. Obviamente esa situación te lleva a que, no me puedo mover mucho porque si no se cambia la iluminación de la cámara, te cambia digamos, la presencia y lo que vas a entenderlo así es cuando ves el color. Por ejemplo, si vos ves el color y el color es un color muy brillante en la copa, ¿qué es lo primero que decimos? Es un vino que tiene muy buena acidez.
Ujú. ¿Por qué? Porque al tener muy buena acidez tiene un potencial redox bastante más oxidativo que reductivo. Entonces esa situación te lleva a que vos el color sea muy vivo. ¿Por qué? Porque la materia colorante va a estar, digamos, en su forma oxidada, que es mucho más brillante que en su forma reducida. ¿Me entendés? Ok, ok, sí, 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 sí. Órale, está súper interesante. Puta, es que como a veces le damos tanta vuelta, digo, y es que son términos que de repente te encuentras en alguna cata o platicas con algún enólogo y te saca la dominguera y, y ya, y dices, ok, ya no te entendí, ¿no? Mirá, yo siempre digo, querés hacer sentir muy mal a alguien y querés literal basurear a alguien, pues obviamente empezarle a hablar en química y por más mamón que sea, se va a quedar callado. Claro, claro. Oye, ¿qué onda con los lácteos? A ver, ¿cómo podríamos, cómo se forman estas reacciones químicas? A ver, tenés que tener en cuenta una cosa. Te la voy a hacer fácil. No, no todo, pero todo se puede explicar desde la base de lo que decíamos hace un rato, el tema de los ésteres. Si Okay. vos tenés ésteres del ácido acético, vas a tener ciertos aromas. Si vos tenés, ¿cuál es el ácido principal de la uva? Es el ácido tartárico. Por lo tanto, vas a tener ésteres del ácido tartárico también. ¿Me Ok. entendés? Ajá, ajá. Fácil. ¿Cuál es el aroma principal del vino? Muchas veces nosotros lo obviamos. Es el aroma al que le llaman el aroma vinoso, el aroma de vino como tal. Este aroma muchas veces está definido por el aroma de un producto que ha sido sometido a una fermentación, entre lo que es alcohol y en el caso del vino, que tiene mucho que ver con el aroma particular de una bebida fermentada, de un jugo de uva, es el éster, digamos, del ácido acético, perdón, del etanol con el ácido tartárico. ¿Me entendés? Tartrato de etilo sería. Entonces, eso es Entonces, lo que te dan los aromas hacia los lácticos. bueno, a eso es lo que voy. Y en el tema de los lácticos, si vos tenés fermentación maloláctica, perdés una base formadora de aromas que te recuerdan, por ejemplo, a manzana verde, que es el ácido, ¿cómo se llama? El ácido málico, perdón, el ácido málico, los ésteres del ácido málico te van a dar formadores de aromas a manzana. Aromas de manzana verde, aromas de manzana madura inclusive. Y al hacer una fermentación maloláctica dándote un láctico, este láctico, los ésteres del ácido láctico te van a dar ciertas características que son muy fáciles de identificar, como el caso del chucrut, como el caso de esas notas a yogur, que están presentes obviamente en los productos lácteos fermentados. De ahí, por ejemplo, inclusive podés llegar a tener un compuesto que es bastante conocido, que es el aroma, el diacetilo famoso, que te da el aroma a mantequilla. Mira, ya, ok, ok. Wow, qué interesante todo esto. La verdad es que no es tan complejo, pero cuando obviamente para ti ya tienes las bases químicas y cuando te encuentras con todos estos nombres, a veces mejor le sacas la vuelta, ¿no? Este, Realmente lo que muchas veces hacen es, ¿cómo se llama? Que tengan esa, ¿cómo se llama? Esa base. Yo siempre digo, es mucho menos complicado de lo que la gente quiere aceptar, pero pues obviamente sí tiene una base que necesita como mucha hora silla para que se entienda. O sea, necesita oye, estudio. ya hablamos de los aromas primarios, digamos, ya hablamos de la fermentación, ya hablamos de ésteres, ya hablamos de cómo se van degradando y convirtiendo, etcétera. Pero también me gustaría hablar un poquito de dos temas. Primero, el tema de la crianza, Uh -huh. ¿sí? Y bueno, ahorita hablábamos del Jerez, pero de la crianza en barrica, por ejemplo. Y Sí. ya hemos oído hablar que si la whisky lactona, que si la vainillina, que no sé qué. Y después estos aromas de oxidación, para saber
de alguna manera, cómo se va generando en la parte química para llegar ahí. Ok. Ten en cuenta una cosa. A pesar de que hay variedades que te desarrollan en cierto aspecto bases que se transforman en whisky lactonas, ahí aparecieron un par de comentarios, pero no los alcancé a leer. A ver, te los leo. Si quieres, ahorita los leo, no te preocupes, para que no se te vaya la idea, güey. Si no se te vaya el hilo. Sí. Porque si no empiezas a divagar, Raulito, y se complica la cosa. Decilo, dale. No, pero síguele, yo No, ahorita yo te voy diciendo las preguntas. Cuando vos hablas, literal, cuando haces digamos, el estacionamiento y el tostado de la madera en la barrica, o para hacer la barrica, ojo, o para hacer la duela en el caso de un insert state también es el caso, la realidad es que todos estos compuestos de degradación de los taninos del roble, de degradación por calor, te dan bases o precursores aromáticos que tienen que ver con moléculas de cadena larga llamadas lactonas. Las lactonas muchas veces se definen como whisky lactona, pero en realidad son, si no me equivoco, son como 8 compuestos diferentes. Con la misma base. En sí, puedes hablar de cadenas de átomos de 6, 8, 10, 12, 16 átomos de carbono, y que, digamos, tienen como la misma base de las lactonas y que se produce por la degradación por calor de la celulosa y de los taninos que tiene la madera. Hablar de las whisky lactonas es hablar de aromas atostados, en pocas palabras, y de ahí se deriva una de ellas, que es la más fácil de detectar, que es la vainillina. El vainillino, ¿cómo se llama? El aroma vainilla, tiene que ver muchísimo con la nota que nosotros vamos a encontrar en los vinos añejados en madera. Otra de ellas es el coco tostado. Todas estas, digamos, al final de cuentas, provienen de la degradación de la madera cuando están en el tostado de la barrica. Por eso, obviamente, una barrica con un tostado más intenso y con un poro más grueso, como puede ser, por ejemplo, el americano, va a tener un desarrollo más importante de notas a tostados de lo que puede ser un poro más fino, por ejemplo, un roble de Allier de los Bosques en Francia. Y de ahí que dicen que los americanos se definen más por la whisky lacto, por el coco, perdón, y los franceses por la... Entonces es más por la porosidad y cómo generan esta interacción. Claro, y aparte también, es más, si vos, por ejemplo, estaba leyendo un estudio la otra vez que hablaba de cómo están haciendo estudios de cómo mantener los aromas tiólicos con añejamiento en madera, porque, por ejemplo, los tioles son aromas que están presentes en variedades tintas como el tempranillo, y que muchas veces se pierden, se degradan porque se oxidan muy fácil, y te dan notas, digamos, que son que forman parte muy de la esencia de los tempranillos añejados. Pero, digamos, buscando mantener esa frescura que tienen los tioles, están haciendo estudios de cómo lograr eso, y, por ejemplo, una de las formas que veían era cambiar la forma del tostado de la madera. Haciendo tostado o sea, digamos, de madera húmeda o en presencia de agua. Con eso, digamos, se genera un tostado, un estacionamiento diferente en la madera, un tostado no tan intenso, y eso, pues, obviamente, ayuda porque los tostados, los taninos elágicos, los elagitaninos, son, digamos, uno de los responsables de la mayor cantidad de pérdidas de aromas, ¿cómo se llama?, de aromas tiólicos. ¿Me entendés? Entonces, muchas veces la búsqueda hace que te cambie. Y otro de los factores, ya es por lo cual lo mencioné, es la utilización de robles de poro más fino. Entonces ellos, en pocas palabras, te dicen, si querés mantener frescura en los vinos, usa robles de poro más fino. No solamente el francés, ojo, porque el roble de Limousin es totalmente diferente al roble de Allier.
y muchas veces, por ejemplo, vas a tener un roble muy, digamos, de un polo muy fino, mucho más parecido al roble de Allier de lo que uno imagina en la zona de Oregon, en la zona fría, digamos, de, ¿cómo se llama?, de la costa oeste de Estados Unidos, que normalmente no se lo considera como tal roble americano, a pesar de que lo es. Ok, ok. Oye, por eso es que, a ver, ahorita se me vino a la mente, una vez platicando con un amigo me decía que las barricas de roble americano tostadas en horno de convección te pueden dar inclusive Precursores. precursores de una barrica de roble francés, ¿es cierto? ¿Tiene mucho que ver por ahí? Sí, porque lo que pasa es que normalmente en los robles americanos muchas veces encontramos tostados más intensos. Es mucho más fácil encontrar un medio plus de lo que es ¿cómo se llama? De lo que es en Francia. Entonces, el francés, al ser un grano más fino, el tostado es menos intenso, digamos, de manera natural. Entonces, si vos utilizas un horno de convección, es una de las formas de lo que yo te decía, de utilizar diferentes tipos de tostado, eso te genera un tostado menos fuerte para la madera, pero ahí podés correr el riesgo de, digamos, si no, obviamente, lo hace un profesional, pero si no lo hacen bien, puedes tener riesgo de tener madera cruda. Ok, ok. Oye, y bueno, y esta pregunta de José Sandoval tiene mucho que ver con la que yo te comentaba. Dice que, ¿por qué los vinos con muchos años tienden a tener esos aromas de Jerez? ¿Qué pasa químicamente en el interior de la botella? Se refiere a Los vinos de aromas unos, ajerezados en los vinos blancos. hablamos de 15 a 20 años de edad en el vino. También me imagino que los vinos en general. Es que todo tiene que ver con lo mismo. Al final de cuentas, hablar de, ¿cómo se llama? Hablar de digamos, de esta crianza. La realidad es que una vez que el vino, yo siempre digo que es una reacción en cadena. Entonces, una vez que esa reacción en cadena se pone, nunca se puede, ¿cómo se llama? Nunca se puede detener. Por eso nosotros vamos a ver que en el caso de un vino siempre vas a tener una curva y vas a tener una decadencia, o sea, porque es digamos, un elemento vivo y va a tener esa diferenciación en el camino entre sus diferentes etapas en cuanto a, digamos, evolución aromática. Cuando obviamente vos tenés vinos con mucho añejamiento, todos tienen tendencia a producir etanal. Y al producir etanal, que es como te decía, un estado, digamos, intermedio de reducción del etanol, el acetaldehído va a estar presente siempre en la crianza de los vinos. Entonces, por eso la realidad es que encontrar vinos sin aroma a vinagre es imposible, porque el acetato Claro. de etilo siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque es una de las formas de equilibrio, digamos, entre etanol, etanal y ácido acético. Con esto nosotros vemos que todo el tiempo vas a tener producción de etanal y muchas veces el etanal, como es una sustancia muy reactiva, como que automáticamente empieza a esterificarse. O bueno, en ese caso sería eterificarte, porque una de las cosas que no te contesté al inicio es la producción de un éter. El éter es aldehído con alcohol. ¿Entendés? Por eso decíamos éster, alcohol y ácido, aldehído y alcohol es éter. Entonces, la eterificación del etanal es la que te va a dar ese aroma a crianza, digamos, en los vinos que nosotros identificamos como ajerezados. Ok, ok. O sea, déjame ver si entendí. No son los mismos, aunque son muy similares, ¿cierto? Exactamente. O sea, no es lo mismo tener como un ácido acético como tal, a tener un acetato de De etilo, etilo. digamos, ¿no? Que son parecidos, pero no son lo mismo. Lo O que sea, pasa es que digamos, nunca los vas a tener en estado, por eso te decía, nunca vas a encontrar ácido libre, ácido acético libre. ¿Por qué? Porque es un ácido muy reactivo y eso va a generar que vos tengas un enfoque
siempre mezclado a nivel de éster con alcohol. Ya. Es que sí, es que en el final del día no es 1+1, es 1+1+. O sea, son como Exacto, es una varios factores, interacción. ¿no? Mira, Eh, la introducción a este quizás que debería haber hecho en un inicio es, existen más de 800 compuestos odorantes, o sea, compuestos volátiles en el vino. De ahí, digamos, de fácil detección a nivel de cromatografía en fase gaseosa. Esto se puede llegar a, digamos, a multiplicar hasta más de, no me acuerdo si el número era de 36.000 compuestos diferentes en el vino. Está cabrón. Cada uno de ellos va a estar interactuando con el otro, dependiendo de la presencia o no de oxígeno, lo que te decía, el potencial redox, Claro. de las reacciones de condensación y de las reacciones de isomerización, o sea que formación de moléculas de cadena larga. Y de ahí, obviamente, vas a tener sustancias que van a estar generando cambios, generadores de caos, para que me entienda, que son las enzimas, sobre todo, porque tenés enzimas, digamos, proteolíticas que te van a degradar aminoácidos, por ejemplo, y muchas de esas son inclusive aportadas o vienen en la uva o vienen aportadas por la levadura. O sea, al final de cuentas lo que hace la levadura es liberar al entorno una gran cantidad de enzimas y coenzimas que te van a generar una enorme cantidad de reacciones. Y a no ser que se inactiven, por ejemplo, con calor, por alcohol o lo que sea, estas enzimas van a seguir trabajando. ¿Me entendés? O sea, no son, mucha gente dice que, es que una enzima es totalmente específica, es como una llave y una cerradura. Solamente funciona una para uno. La realidad es que, lo te decía hace un rato, por ejemplo, las enzimas pectolíticas, vos las agregás en la elaboración de un vino para eliminar pectinas presentes para poder limpiar el mosto, por ejemplo, en un vino blanco para hacer ¿cómo se llama? El desborre previo, o en el caso de los tintos, para que al momento de hacer la clarificación puedas limpiar el vino lo más cómodamente posible. Pero se descubrió que las enzimas pectolíticas también, como lo que hacen es cortar, ¿cómo se llama? Digamos, azúcares simples, por así decirlo, de una cadena muy larga, al cortar las pectinas también tiene la base o la acción al cortar estas anclas que hacíamos hace un rato mención para dar compuestos aromáticos. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque muchas veces las pectinas se están tomando y son parte de esa ancla que tiene, ¿cómo se llama? El compuesto odorífero. ¿Me entendés? Ok. Entonces, la realidad es que esas reacciones no se paran nunca. Por eso nunca vas a encontrar un producto en su estado puro. No, y además por eso es que también se comportan de manera distinta todos los vinos y todas las regiones, y el mismo vino con otra levadura, con otras enzimas, con otras circunstancias de alcohol, de oxígeno. Es muy simple. ¿Por qué un tipo, digamos, de una parcela X, vamos a mencionar, por ejemplo, sos un capo en Borgoña, Clos Vougeot? Vos sabés que Clos Vougeot siempre va a ser genial, siempre va a ser espectacular. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero, punto importante, ¿por qué un Clos Vougeot de 1 cuesta 4 o 5 veces más caro que el que está al lado, inclusive es hasta la parte del mismo Gran Cru? ¿Por qué? Porque uno hace labores de aclareo, por ejemplo. Mencionábamos el tema de las piracinas. Las piracinas se queman con presencia de alcohol, de sol. Son termosensibles. Entonces, si vos haces trabajo de aclareo alrededor de la hoja, vas a eliminar piracina. ¿Me entendés? Y eso puede llevar a que tu vino sea 4 veces más caro que el de tu vecino, que inclusive están dentro de la misma parcela.
claro, claro. Ok, no, pues hay mucho que entender sobre la química en los vinos. Digo, hoy vimos sobre todo la parte de los aromas, que digo, medio lo vimos porque es un chingo de información y No, es que es brutal, es muchísimo. pero está súper interesante. La verdad es que creo que tendríamos que hacer como una segunda sesión para seguirlos aterrizando y seguirlos entendiendo. Yo a manera de aprendizaje te digo algo, me queda un poco más claro algunas cosas, sobre todo este tema que nos comentaste al principio de ésteres, éteres, y de cómo un aroma puede tener una referencia a otro, aunque termina siendo totalmente diferente, como en el caso del Jerez, con un vino ya picado o avinagrado, ¿no? Sí. Este, Me gustaría, si estás de acuerdo, digo, antes de despedirnos, que hiciéramos lo mismo, pero en el resto de las características del vino. O sea, porque también hay muchas cosas que a nivel químico todavía no entendemos, ¿no? O sea, por ejemplo, los sabores, ¿no? Los diferentes sabores del vino, el alcohol mismo, ¿no? Cómo se va generando y cómo se van degradando estos ácidos hasta llegar al vinagre, perdón. Y también, por ejemplo, el tema de los taninos en los tintos, ¿no? Este, Toda esta parte química de lo que sucede, el tema del contacto del vino con las barricas, cómo se van degradando todos estos elementos a nivel gustativo, porque debe ser también súper interesante. Te late que hagamos una, pero que vaya orientada hacia la parte del gusto. Yo le decía a Fer hace un rato yo no solamente solamente yo sé a qué me meto, y vos peor todavía me querés meter en algo más complicado. Pero es que Ah, sí, no, no hay justo, problema. justo por eso es que la gente le da la vuelta, güey, porque si para ti es complejo, o sea, imagínate para nosotros de entenderlo, güey, ya acá me decían, no sabía que para entrar a esta charla deberíamos de traer un máster de química, cabrón, porque sí sigue siendo complejo, ¿no? Y yo sé que para Sí, ti sí, sí. explicarlo, pues también es igualmente complejo. Oye, No, la amigo, verdad es que es perdón, muchísimo. aprovechando de lo que decía Mark justo, la verdad es que la química y yo no somos tan buenos amigos. Estaría increíble que nos explicaras todo lo demás, pero para tener un background un poquito más amplio, ¿qué podemos leer? ¿Dónde podemos investigar? ¿Qué nos recomiendas como para empaparnos un poquito más? Porque de verdad está súper interesante, pero creo que me quedé como a la mitad. Eh, Mirá, hay un artículo que el tema es que volvemos a lo mismo. O sea, tenés que abrir la cabeza con el tema de la química para poder basar, pero por ejemplo, la base química del aroma del vino es un artículo, si no me equivoco, digamos, es el resumen de un artículo que hizo un investigador español. Dame un segundo, ya te digo quién es Ferreira algo. El artículo no es muy pesado, bueno, es pesado, sí, pero no es tan largo, es de la Universidad de Zaragoza. Vicente Ferreira González. Laboratorio de Análisis de Aroma y Enología, Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza. Algo sabe el muchacho, ¿no? Escribió un artículo que lo encontrás en internet, y te digo, yo encontré inclusive en infowine.com, encontré el resumen, que está mucho más digerible, o sea, ya comido, masticado y digerido. Que literal, si pones la base química del aroma del vino, te aparece ese artículo, está muy interesante. Otro es los aromas responsables de la tipicidad del vino. ¿Cómo se llama? Que es del Nero Catania, del ingeniero agrónomo mendocino, que tiene que ver muchísimo con los aromas y las tipicidades, y ahí entendés muchísimo el tema, por ejemplo, de piracinas, tioles, terpenoles, todo ese tipo de cosas.
Oye, nada más que tienes que hablar argentino, güey, si no, no lo vas a poder entender. Uy, no, no, pues ahí estuvo la falla, amigo. Oye, No es pues tan complicado. algunos, te mando saludos por acá, Andrés Amor, que felicidades. Adriana Rossi comenta que hay un libro que se llama Diane Ackerman, que es el próximo libro que va a leer, que todavía no lo lee, pero bueno, pues se lo recomendaron. ¿Cómo estás, No, Adriana? leíste cualquier cosa, Marcos. Diane Ackerman es la autora del libro. Ah, caray. Dayan. Sí, Diane Ackerman. Se llama algo así como la ciencia de los olores o algo así se llama, en el vino. No me acuerdo ahora exactamente el título, tengo en la computadora apagada, pero lo tengo ahí en el PDF, lo tengo pendiente para leer. Es el próximo que voy a arrancar. No sé qué tan profundo está a nivel químico, pero me imagino que debe ser un buen aporte también. Pero fíjate que algo que entendí, y gracias, mi Adri, que fíjate, yo cuántos años llevamos en esto. Y, o sea, yo he escuchado tanta terminología que a veces me echo pendejo para no meterme y me lo explican y me lo vuelven a explicar. Pero justo lo que decía Raúl es que es como la química, es una madre que está en cadena. O sea, no es que entiendas una cosa, tienes que tener como la base como para llegar a esto que nos está explicando, ¿no? Yo, cada vez me queda un poco más claro, pero obvio, se ve que aquí lo interesante es agarrar un curso de química orgánica elemental para poder llegar a toda esta otra parte compleja, ¿no? Sí, yo le quiero agradecer mucho a Raúl porque la verdad es que yo tengo mucha base en la parte de cerveza, porque por el BJCP, capaz que con Olachea pueden hacer algo de eso, que los pueda ayudar, porque en los jueces BJCP tenemos como un entrenamiento bastante en la parte química. Pero claro, en la parte del vino, como que a los sommeliers nunca nos hablan mucho de la química pura y dura, en realidad. Entonces, como muchos que le se te sacan va la por vuelta. unas cosas, y es un enfoque muy distinto que te ayuda a entender mucho más integralmente qué es lo que estás percibiendo, y eso está muy interesante. Oye, pues estaría bien, a lo mejor una mesa redonda para que ya no te sientas solito, güey. Y le decimos a Lolachea y tú, y no sé quién más se nos ocurra, y hacemos una mesita redonda como para tratar de darle un poco más de base a todo este rollo, y que la gente justo se nos quite, ya lo también por mí, se nos quite el miedo, güey. ¿Por qué es eso, güey? Yo creo que es un pinche miedo, es como cuando te hablan de álgebra, güey, y si no la pasaste bien con el álgebra, ya valiste mal, porque... Sí, te empiezan a hablar de una integral, de una derivada, y empezás a temblar como un chamaco que está viendo al doctor con la jeringa. Exactamente, exactamente. No, y también te entiendo que es mucho más complejo explicar todo esto partiendo así como en pedazos, ¿no? Porque hay que tener tienes que retomar la base para que puedas entender pues ya todo el contexto general, digámoslo. Pero bueno, pues bueno, tenemos mucho tiempo. Si estás de acuerdo, me pongo de acuerdo y a ver si en agosto lo armamos, una mesita redonda y invitamos a alguien también que sea químico y que no sepa de vino y ahí que se arme el desmadre. Eso va a estar muy interesante. Yo cerveceros locos, químicos, así tengo un montón, te paso los que quieras. Tengo varios que son así, es hermoso escucharlos hablar. A veces le perdés el rastro, no lo seguís, pero... Sí, por ahí, Pues sí, ese es el problema de a los que nos gusta la química, es que muchas veces tenemos la tendencia a hablar en un idioma que pocos entienden, y cuando queremos acordar ya estamos solos en el medio de la nada. Claro. Bueno, oye, mi querido Raúl, pues muchas gracias, querido. Sé que andas en chinga siempre y darte esta hora de tiempo para compartir con nosotros, te agradezco muchísimo. Aquí nos compartió José Sandoval algunos links por si los quieren copiar antes de terminar la sesión. Ahí hay algo de información también. Y bueno, pues lo interesante de todo esto, no sé si estás de acuerdo, es de que pues, la vida es un aprendizaje constante, ¿no? Imagínate cuántos años llevamos en esto y seguimos aprendiendo. No sabes la cantidad de información que llevo en mi cabeza ahorita de vinos de Alemania, que ya, para empezar, Mira, Marc, idioma... a pesar de haber tenido
haber tenido en la universidad desde química general inorgánica hasta química orgánica, biológica, analítica, cualitativa, cuantitativa. Me puse a investigar, a sacar, porque obviamente hay muchas cosas. No es lo mismo mercaptan 3-diol que 3-diol, o sea, 3-tiol mercaptan, o sea, cosas por el estilo. Entonces, te puse a estudiar, güey. Sí, güey, sí. Pero pues, al final de cuentas es lo que me gusta. O sea, no es un tema, o sea, siempre digo, ojalá tenga siempre la excusa de estudiar algo más. Ahora lo que hice fue literal dejar lo que estaba leyendo y ponerme a, ¿cómo se llama? A repasar otra cosa. Inclusive me di cuenta que imprimí el que te decía, el del negro Catania, yo lo tengo desde hace un montón de años y lo tuve que buscar para volver a leerlo porque pues, obviamente es un artículo súper interesante. Yo le mando el PDF digo, el problema está protegido, no se puede imprimir, pero voy a desprotegerlo y se lo mando a Fer para que lo comparta. Claro, por favor. Dice Mau Jiménez, te manda que gracias por la clase, y igual. Un abrazo, Mau. Pues no se hablas, amigo, ya quedamos, te digo qué fecha, y voy a hablar con Olachea y Adriana que nos pase algún contacto y a ver quién más se nos ocurre para seguir aprendiendo de esta parte. Oye, güey, y hay que hacer ya vino pronto, ¿no? O sea, yo quiero hacer un vino contigo desde hace tiempo y bueno, tú lo vas a hacer, güey. En realidad, nada más voy a venirle al caldo y a decirle qué le pongan, pero pues ahí el chingón eres tú, ¿no? Va que va. Venga, amigo, pues te mando un fuerte abrazo. ¿Algo más que quieras decir yo para despedirnos? No, gracias. Sí. Ahí te mandan, ¿cómo se llama? Te mandan un saludo a Alemania. Saludos, amiga. Sí, amigo, sí, ya, sí. Quiere que me suelte ya para que... Ya tiene que lavar los trastes, Marcos, ya. Tiene que usar su látigo. Mi Oscarcito querido, un abrazo. Gusto verte, Marc. Igualmente, amiga, te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues váyase a lavar los trastes, querido. No quiero que le genere un tema ahí. Te mando un fuerte abrazo. Me van a golpear. Venga, pues nos vemos a todos. Próximamente, en la próxima semana, tenemos lo que es una charla con Andreas Larsson. Nos va a compartir su técnica de cata. Y bueno, pues ya vamos a seguir tenemos también una charla con Dirceo, que es un Master of Wine. Esa la vamos a tener ya a finales de julio. Y viene también lo de Paul Hobbs. Esa va a ser mitad presencial, mitad webinar. A ver qué. Amiga, ahí sí. Ya estoy viendo para que a los presidentes de la APA les manden su vinito por correo. Se puedan sumar. Venga, amigo, pues te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos y sigan disfrutando de su sábado. Yo por acá me voy a ir a comer algo porque ya mañana me regreso a la Ciudad de México. Ya extraño mis tacos de suadero. Bueno, nos vemos. Fer, gracias. Carnalito, Mau, adiós, padre. Chao. Gran día a todos. Cuídense. Gracias a todos, cuídense. Abrazos.